Hola gente bonita, ¿cómo han estado el día de hoy? En este video vamos a continuar lo que dejamos en el video anterior, lo que son los talentos. Para las personas que no saben, los talentos son tres habilidades de que escoger y una debe de utilizarlo. Así que comencemos. Comencemos con el primer tier que lo llamo por este video tier de efecto de apoyo, porque los talentos que vamos a ver son de efecto adicional. Así que comencemos con el primero. Camino de la llama. Este paseo está enfocado más en el apoyo a la oleada de lava. Su función es activar otro choque de llamas siempre cuando tu objetivo reciba el daño de ráfaga de lava a 6 yardas del objetivo. Este talento ayudará bastante cuando tienes que priorizar al jefe de banda en vez de los esbirros adyacentes y hacer daño constante para que muera en muy pronto posible. Un punto importante, si no tienes este talento, procura hacerlo manualmente para que tú tengas más oportunidades de usar oleada de lava. Rabia de la tierra está enfocado para hacer daño continuo, mientras ataques a un objetivo de la rabia de la tierra entra en función. Un simple efecto: Camino de la llama contra rabia de la tierra. Uno de los puntos débiles de Camino de la llama es que depende que haya bastantes objetivos para poder tener más oportunidades de oleada de lava. Y si no lo tienes, tienes que empezar a castear ráfaga de lava. A comparación de rabia, hace daño constante para un solo objetivo. Maestría de los tótems, uno de los talentos más versátiles de los tres, lo cual posee 4 tótems que te permite tener sus efectos: tótem de resonancia, tótem de tormenta, tótem de ascuas y tótem de viento en cola. Mucha gente piensa que este talento es la mejor opción de los de tema, y te lo digo una cosa, están equivocados. ¿A qué me refiero a esto? Simple, este talento no se enfoca en hacer daño directo, sino hace un daño enfocado en área. Bien, explico. El tótem de la resonancia que te da Vorágine de manera pasiva no te da mucho recurso para que tengas bastante valor al momento de usarlo en un remate con choque de tierra, en de mayor utilidad. Recuerda, muy bien, en el video pasado el daño a área se enfoca bastante en el juego del relámpago, aunque haya una diferencia pequeña. Tótem de tormentas. Este tótem está más enfocado en la utilidad de los relámpagos. Recuerda bien, la descarga de relámpago no es parte de la rotación principal, termina siendo un auxiliar cuando no tienes el efecto de ráfaga de lava. Tótem de ascuas. El tótem de ascuas, que está enfocado en aumentarle el daño constante de choque de llamas, no tiene mayor fuerza al momento de aumentarle el daño enfocado. Solamente es un daño constante adicional mientras tú te enfocas en otros objetivos. Tótem de viento en cola, que te da aceleración extra. Ayudará bastante a cualquier tipo de rotación. En resumen, dos de los tótems ayuda al juego de la ráfaga de lava y a los choques, pero no abarca lo que es el 50% de su totalidad. En cambio, el juego de los relámpagos se usa al 100% este talento. Maestría de los tótems contra los daños constantes. Una de las grandes ventajas de la maestría de los tótems es que si tienes que estar cerca de los tótems para que pueda tener los efectos, los perderás. Este talento no es muy bueno cuando estás en contenido de PvP, porque muchas de las veces tendrás que moverte bastante para no morir. El siguiente tier lo llamo tier de la movilidad, porque vas a obtener bastantes talentos que te permitirá a ti ser productivo dentro del campo de batalla o campo de la raid. Hablamos primero lo que es la racha de viento, uno de los talentos más usados para los chamanes elementales, ya que te da la oportunidad de poderte moverte en gran parte del campo con mayor rapidez. En el pasado los chamanes no tenían bastante movilidad, solo tenían el lobo fantasmal para poder moverse. Tótem de carga de viento. Este tótem te permite moverte con mayor rapidez para llegar a un solo objetivo. Tótem de carga de viento contra racha de viento. Ambos talentos poseen el mismo objetivo, el movimiento, pero hay de gran diferencia el momento del cual el talento tiene más valor. Racha de viento posee moverte en pocas yardas, ya que te permite poder escapar de un objetivo de manera eficiente y posicionarte en el momento indicado. Además, cualquier efecto de ralentización hacia el chamán no es afectada por estabilidad y tiene un CD bastante pequeño. Cuando quieras moverte a usarlo, en cambio, el tótem de carga de viento es todo lo contrario, te permite tener un beneficio de movimiento que puede alcanzar bastantes yardas, lo cual bastante de tu equipo puede usarlo también. Este talento es bueno cuando es enfocado en las raids. Un ejemplo básico es las minas cuando quieres alcanzar una vagoneta en PvP. Guía ancestral. Este talento es todo lo contrario, es más enfocado para dar soporte a todo el equipo. Cada vez que haces daño hay un pequeño porcentaje que te lo transforma en sanación a tu equipo, pero siempre tienes que tenerlo al rango tuyo, si no, no surtirá efecto. Guía ancestral contra los talentos de movimiento. La gran diferencia que tiene Guía Ancestral es que es más útil dentro de la raid o en grupos enfocados en un solo lugar.
Cuando tengas tus sanaciones que te respalden cuando recibes daño, en comparación con racha de viento o del tótem, termina siendo un talento que no se usa en una situación y solamente se usa cuando se necesita estar en movimiento, como por ejemplo la pelea de Crossus o la de Kill Jaden, que requiere posicionarte para evitar el daño de banda. El siguiente tier es de solamente tótems. Tótem de Pilla Tierra. Comenzamos con el tótem de Pilla Tierra, enfocado en inmovilizar a más de un objetivo y a terminar ralentizando los objetivos. Este tótem es más útil al momento de estar jugando en campos de batalla, ya que cuando te enfocan con un objetivo y un luchador viene a enfocarte el daño, es útil para poder salvarte. El siguiente es Tótem de Vudú. Lo que hace este tótem es reemplazar la habilidad de maldición y al momento de colocarlo crea un campo. Cuando alguien pasa por ese campo, lo convierte en una rana hasta que salga. Durante toda la expansión de Legión, este talento ha cambiado como el aumento del tamaño del campo y la restricción de usar los otros hechizos de maldición como el Raptor. Tótem de Vudú contra Tótem de Pilla Tierra. La gran diferencia del uso de estos tótems es el posicionamiento. Si te enfrentas con bastantes objetivos, puedes usar el tótem de Pilla Tierra. Frenarás el ataque y tú puedes concentrarte el ataque en un objetivo principal. Mientras que el tótem de Vudú se enfoca en una sola posición, puede terminar sanamente la vida tuya o la de alguien más. Este tótem es más útil en el PvP, ya que tu oponente luchadores no van a utilizar ninguna habilidad contra ti cuando están dentro del campo. Tótem de Oleada de Relámpago. Este tótem es más enfocado en el autocontrol del campo. Al momento de plantarlo en el suelo tendrás unos segundos para que se active, y cuando lo haces, lo aturdirá bastante al objetivo en el mismo tiempo. Tótem de Oleada de Relámpago contra los tótems de posicionamiento. La gran diferencia de utilidad es que el tótem de Oleada de Relámpago es bastante lento cuando hablamos en el PvP, porque si lo utilizas contra una clase luchador como el guerrero, fácilmente lo va a esquivar, lo cual solamente se va a usar contra los lanzadores de conjuro como el brujo. En cambio, los tótems de posicionamiento se enfocan más en los luchadores cuerpo a cuerpo como el paladín o por ejemplo también el caballero de la muerte. Continuamos con el tier del apoyo, que vas a utilizarlo en muchas situaciones. Presencia ancestral es un talento base donde te aumenta la aceleración un 5% de lo normal y útil para aumentar el daño. Maestría elemental, un talento que te permite dar un aumento de aceleración considerable al momento que es activado. Este talento es de gran utilidad con facultades que requieren habilidades que necesitan aceleración necesaria, como por ejemplo Maleficio en campos de batalla. Maestría elemental contra Pretesta ancestral. La gran diferencia de los dos talentos de aceleración es por medio del daño que estará haciendo. Recuerda, la aceleración para los chamanes son de gran necesidad. Maestría elemental te hará un buen daño por pocos segundos, útil para dar un gran burst a los primeros segundos de la pelea. En cambio, Pretesta ancestral te dará daño constante mientras siga la pelea. Réplica, uno de los talentos que está enfocado en nada más que la vorágine. Cada vez que usas una habilidad de vorágine te regresará el 25% de todo el gastado. Este talento es el motor para todas las habilidades que requiere tanto la vorágine como por ejemplo choque de tierra, que lo puedo usarlo 2 veces seguidas. Tótem de Oleada de Relámpago contra los tótems de posicionamiento. La gran diferencia de utilidad es que el tótem de Oleada de Relámpago es bastante lento cuando hablamos en el PvP, porque si lo utilizas contra una clase luchador como el guerrero, fácilmente lo va a esquivar, lo cual solamente se va a usar contra los lanzadores de conjuro como el brujo. En cambio, los tótems de posicionamiento se enfocan más en los luchadores cuerpo a cuerpo como el paladín. Ahora vamos con el tier del poder. Fusión elemental. Este talento provocará que aumente el porcentaje de oleada de lava, para que tengas más posibilidades de utilizar ráfaga de lava. En este talento tiene una gran combinación con el primer talento, que es el camino de la llama. Con este talento puedes tener la experiencia de lanzar consecutivamente ráfagas de lava todo el tiempo, siempre cuando tengas la condición de tener muchos objetivos, una aproximación entre 6 a 7 objetivos con el efecto de choque de llama. Explosión elemental, uno de los talentos más valorados desde Mists of Pandaria, que te da bastantes estadísticas con fuerte daño en pocos segundos. Y este talento también está dentro de la maestría, lo cual te permite tener el chance de tener dos tipos de estadísticas. Explosión elemental contra fusión elemental. Aquí vamos a discutir sobre el daño que se está haciendo. Muchos jugadores lo que hacen al momento de usar en la pelea, todos usan explosión elemental porque te da las estadísticas. Además tiene un CD muy rápido, pero carecen de versatilidad.
Al momento indicado, explosión elemental no se puede utilizar en muchas peleas, como por ejemplo en PvP. Si hablamos dentro del campo del PvP, necesitaremos más apoyo de la vorágine para dar utilidad a los que son los terremotos, para poder evitar que tu oponente agarre la bandera. Elementalista primigenio. Este talento te mejorará los elementales que tienes a tu poder para darte más daño y nuevas habilidades, como por ejemplo el elemental de tinieblas tiene una nueva habilidad de aturdimiento, mientras que el elemental de fuego tiene más habilidades pasivas para dar más daño consecutivamente. Un punto importante, con este talento tenemos un efecto prioritario. ¿A qué me refiero esto? Cuando no tenemos este talento podemos invocar a los dos elementales a la vez, pero cuando tienes este talento solamente puedes invocar uno, y además posee un orden. Si invocas primero el elemental de tierra, puedes sustituirlo por el elemental de fuego, pero si no invocas primero al de fuego, no puedes sustituirlo por elemental de tierra. Elementalista primigenio contra los talentos de poder. Elementalista posee la ventaja del momento de autoprotegerte o hacer daño mientras tratas de escapar de un objetivo. En el PvP este talento te protege en bastantes situaciones. Un claro ejemplo son los pícaros. En cambio, explosión elemental solamente te dará el daño y carecerá de poder defenderte. Confusión elemental tiene la condición de bastantes objetivos, por ejemplo en los campos de batalla, y una gran desventaja en el RNG. El mentalista se convierte en el talento perfecto cuando quieres hacer daño en misiones en solitario. Ahora vamos a ver lo que es el tier de la versatilidad. Es el tier que muchas personas lo toman muy fácil, pero terminan perdiendo la utilidad para este tier. Eco de los elementos. Es una habilidad que te permite dar una carga extra de ráfaga de lava, útil para aumentar el daño para tu rotación. Elemental de tormenta. Este elemental lo llamo mejor como elemental de soporte. Al momento de agregarlo será sustituido por el elemental de fuego. Carecerá del daño que posee el elemental de fuego, pero te proporcionará más control en la situación. Un claro ejemplo está el poder de la vorágine. Cada vez que ataca te dará vorágine y puede darte utilidad para darte apoyo en las facultades necesarias. Si lo combinas con el talento del elementalista primigenio, te proporcionará una facultad adicional de movimiento útil para correr y un stun adicional. Una de las grandes debilidades de este elemental es que es demasiado lento al momento de entrar en combate y está por poco tiempo, se le puede decir, y así que la mejor forma para utilizarlos es que sea en un momento muy oportuno. Elemental de tormentas contra ecos de los elementos. Uno de los puntos más importantes que tienes que tener en cuenta es lo siguiente: el elemental de tormentas es más utilizado cuando tienes bastantes objetivos en un solo lugar, lo cual te permite tener la oportunidad de usar la vorágine extra para habilidades como terremoto, mientras que los ecos de los elementos se enfocan en dar daño en un solo objetivo. Tótem de magma. Un tótem de magma se enfoca nada más que en el daño de área, pareciendo como el hermano menor del tótem de lengua de fuego que fue removido al principio de Legión. Tu daño es muy constante y muy rápido. Una buena utilidad de este tótem es cuando te toca proteger una bandera y te enfrentas contra un grupo que solamente está enfocado en estudiar a bastantes objetivos. Una de las grandes debilidades es que, aunque tenga un daño rápido y constante, carecerá de gran parte en el crítico. Dependerá bastante que tengas una pequeña cantidad de 4 objetivos para que este tótem sea de bastante utilidad. Y por último vemos el tier final, donde podemos poseer los talentos de los 3 tipos de fuego que resalta el chamán elemental. Ascensión, uno de los talentos más enfocados en hacer daño a un solo objetivo, creando bastante daño que hasta inclusive llega a matar a un objetivo con poca salud. Una nota muy importante es que tienes que recordar bien que si tienes fusión elemental, aunque no lo creas, se convierte en una pequeña desbalance al momento de activarlo, junto con ascensión. ¿A qué me refiero esto? Cuando tienes muchos espirros con choque de llamas, vas a tener muchas oportunidades de usar lo que es oleada de lava, que ascensión no servirá al momento que lo actives. Uno de los puntos débiles de este talento es que necesitas estar parado todo el tiempo y dependes bastante en el tiempo de casteo. Si te mueves pierdes gran cantidad de daño en ese momento, y en el juego del PvP esta habilidad es de gran debilidad hacia los luchadores, como por ejemplo los pícaros. Para rayos, es uno de los talentos más enfocados en el daño consistente, que te permite hacer más daño mientras lanzas rayos a tus objetivos. Si te pregunta cuál es la habilidad más útil para este talento, y la respuesta es la cadena de relámpago. Tiene más del 75% de utilidad en vez de lo que es la descarga de relámpago, porque descarga depende mucho de la aceleración, mientras que cadena de relámpago solamente tengas una aceleración moderada, puedes usarlo con facilidad con muchos objetivos, te da la oportunidad de activarlo mayor rápidamente. La debilidad de este talento
La gran debilidad de este talento. La gran debilidad de este talento es que depende bastante en el RNG. Tiene que usar un aproximado entre 7 a 8 rayos para poder tener el efecto. Este efecto es de más utilidad con las facultades de cadena de relámpago y con el pasivo del poder de artefacto, que es el poder de la vorágine cuando se active. Aunque no lo crea, para rayos es una de las habilidades que posee más daño que Ascensión, por si no fuera por el RNG. Hielo Furia, un talento que te permite a ti utilizar el momento de lanzarlo. Tiene una gran probabilidad de crear un golpe crítico y aumenta el daño de la habilidad de choque de escarcha. Además, es de gran ventaja al movimiento cuando entras al PvP. Te enfrentas con clases con el guerrero, que está enfocado en perseguirte. Una de la gran desventaja del Hielo Furia es muy versátil al momento, pero carecen del daño constante que tiene Ascensión. Y al momento de usar este talento perderás bastante daño. ¿A qué me refiero? Ponte un ejemplo. Ascensión puedes tirarte alrededor de entre 5 a 10 ráfagas de lava en pocos segundos, mientras Hielo Furia solamente puedes usar en facultades con 4 choque de escarcha. Aunque tengas un CD muy pequeño, no llegará a los talones de Ascensión con su daño. Gracias por ver todo el video. Me esforcé mucho en hacer todo este tipo de trabajo. Espero que le den un me gusta a este video como cualquier otro video que les haya gustado. No dudéis en suscribiros porque sigo creando más contenido para este canal. Así que nos vemos para la próxima.